Transformaciones culturales, científicas y religiosas de la Edad Moderna. Programa de Historia, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXA, Procesos y Problemas del Mundo Moderno. UDR La Tebaida, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. La Edad Moderna fue una etapa de grandes cambios, donde surgieron los descubrimientos geográficos, el avance científico y el inicio del pensamiento moderno que transformó al mundo. Bienvenidos a nuestra exposición sobre el Renacimiento, una época de grandes ideas y arte. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Stephanie Uribe Castro. Un cordial saludo para todos. En esta exposición analizaré las principales transformaciones culturales, científicas y religiosas de la Edad Moderna, un periodo comprendido entre los siglos XV y XVIII, que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno. Este proceso no solo implicó cambios políticos y económicos, sino también una profunda transformación en la manera en que los seres humanos entendían el conocimiento, la religión y la vida cotidiana. Para ello me basaré en autores como Charles, Chartier, Flandrin, Kroll y Ribot. Transformaciones culturales. En primer lugar, las transformaciones culturales estuvieron profundamente influenciadas por el Renacimiento. Según Charles 2007, este movimiento impulsó una nueva visión del ser humano, basada en el humanismo, donde el individuo adquiere protagonismo. Se deja atrás la visión teocéntrica medieval para dar paso a una concepción antropocéntrica. Este cambio se refleja en el arte con mayor realismo y perspectiva, el interés con la antigüedad clásica, la confianza en la razón humana. Por otra parte, Chartier 2018 destaca un elemento clave, la transformación de prácticas de lectura y escritura, la invención de la imprenta. Amplió el acceso a los libros, facilitó la circulación de ideas, transformó la vida intelectual. Ya no era el conocimiento exclusivo de la iglesia o de las élites, sino que comenzó a expandirse a otros sectores sociales. Asimismo, Flandrin 2018 muestra cómo incluso aspectos cotidianos como la alimentación cambiaron. El gusto y las prácticas alimentarias se convirtieron en formas de distinción social, evidenciando nuevas jerarquías culturales. Transformaciones científicas. En segundo lugar, la Edad Moderna fue escenario de una verdadera revolución científica. Este periodo se caracteriza por el uso de la observación, la experimentación, el desarrollo de método científico. Aunque los textos base no se centran exclusivamente en científicos específicos, Krug 2016 aporta un elemento interesante, el desarrollo de la criptografía. La criptografía surge como necesidad política y militar, impulsa avances en matemáticas y lógica, refleja un pensamiento más racional y sistemático. Esto evidencia que la ciencia no solo se desarrolló en la astronomía o en la física, sino también en ámbitos prácticos como la comunicación. Además, según Ribot 2016, estos avances científicos estuvieron ligados en la expansión europea y el fortalecimiento de estados, que necesitaba conocimiento técnico para la navegación, la guerra y la administración. Transformaciones religiosas. En tercer lugar, uno de los cambios más profundos fue el religioso. Durante la Edad Moderna se produjo la ruptura de la unidad religiosa en Europa. Factores clave: críticas a la Iglesia Católica, difusión de ideas gracias a la imprenta, búsqueda de una relación más directa con lo religioso. Esto dio origen a la Reforma Protestante, que cuestionó la autoridad de la Iglesia. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso del siglo XVI, que rompió la unidad de la Iglesia Católica en Europa y dio origen a nuevas iglesias cristianas.
Como respuesta surgió la Contrarreforma, mediante la cual la Iglesia Católica buscó reorganizarse y reafirmar su poder. La Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica en el siglo XVI para reformarse internamente y frenar el avance del protestantismo. Según Charrier 2018, la difusión de textos religiosos permitió que más personas ascendieran directamente a la lectura, transformando la relación entre el individuo y la fe. Por su parte, Rebook 2016 señala que estos conflictos religiosos también tuvieron consecuencias políticas, como guerras y tensiones entre estados. Miremos ahora a manera de conclusión. La Edad Moderna fue un periodo de profundas transformaciones que redefinieron la historia de la humanidad, en lo cual surgió una nueva visión centrada en el ser humano. En lo científico, se desarrollaron métodos basados en la razón. En lo religioso, se rompió la unidad de la Iglesia. Estos cambios no solo se transformaron las instituciones, sino también la vida cotidiana de las personas. Podemos afirmar que la Edad Moderna sentó las bases del mundo contemporáneo. La verdadera revolución de la Edad Moderna no ocurrió únicamente en los libros o en laboratorios, sino en la mente de las personas, que comenzaron a cuestionar, interpretar y comprender el mundo de una manera completamente nueva. Me gustaría, por último, dejar una pregunta de reflexión. ¿Sí? ¿Creen que los avances de la Edad Moderna realmente democratizaron el conocimiento? ¿O simplemente cambiaron quien tenía el poder sobre él? Gracias. Bueno, ya para cerrar, me gustaría que nos quedemos con una idea principal. La Edad Moderna no fue solo una época de cambios, sino un momento en el que cambió la forma de pensar de las personas. En lo cultural vimos cómo el ser humano empezó a ponerse en el centro. Ya no todo giraba únicamente alrededor de Dios, como en la Edad Media, sino que empezó a valorarse más la razón, la experiencia y la capacidad individual. El Renacimiento es clave aquí y también la imprenta, que permitió que más personas accedieran a los libros y a las ideas, aunque claramente no todos tenían ese acceso por igual. En lo científico, lo más importante fue ese cambio de mentalidad, empezar a observar, experimentar y cuestionar. Es decir, no aceptar las cosas solo porque alguien con autoridad lo decía, sino comprobarlas. Y eso es básicamente la base de la ciencia como la entendemos hoy. En lo religioso vimos una ruptura muy fuerte. La Reforma Protestante cuestionó el poder de la Iglesia Católica y eso no solo cambió la religión, sino también la política y la forma en que las personas vivían su fe. A partir de ahí, la relación con lo religioso se volvió mucho más directa personal. Entonces, si juntamos todo esto, podemos decir que la gran transformación de la Edad Moderna ocurrió en la mente de las personas. Se empezó a cuestionar más, a pensar de forma crítica y a ver el mundo desde nuevas perspectivas. Pero también es importante no idealizar este proceso. Aunque hubo avances muy importantes, el conocimiento no se volvió totalmente accesible para todos. Más bien, en muchos casos cambió quién tenía el control sobre ese conocimiento y por eso esto no es solo un tema del pasado. Muchas de las cosas que vivimos hoy, como la importancia de la ciencia, la educación o el pensamiento crítico, vienen directamente de este periodo. En definitiva, la Edad Moderna no solo transformó la sociedad, sino la forma en que las personas pensaban y entendían el mundo. Sus cambios sentaron las bases de muchas de las ideas y valores que seguimos usando hoy. Y nos deja una pregunta clave. ¿El conocimiento se volvió más accesible o simplemente cambió de manos? De nuevo, gracias a todos por su atención.